Audio Jungle. Muy buenas tardes, mi nombre es Maylin Ortiz, somos el grupo número 5. Nuestro tema a desarrollar es la oración. Estructura simple, estructura compleja. Buenas tardes, mi nombre es Francesca Miranda, soy integrante del grupo número 5. El tema que me tocó fue el concepto de la oración. Se dice que la oración es un conjunto de palabras de manera ordenada que tiene sentido completo, donde tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es la palabra o grupo de palabras donde se dice algo, y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresa lo que se dice del sujeto. Hasta aquí mi parte. Lo voy a dejar con mi otro compañero que continúa. Mi nombre es Emery Pineda y voy a estar hablando sobre las cualidades de la oración. Las cualidades de la oración son las características que debe tener una oración para expresar una idea de manera correcta, clara y completa. En otras palabras, son los aspectos que hacen que una oración esté bien construida y se entienda fácilmente. Cuando una oración tiene estas cualidades, comunica eficazmente lo que el hablante o el escritor quiere decir. Si no las tiene, la oración puede sonar confusa, incorrecta o sin sentido. La primera cualidad de la oración es la claridad. La oración debe expresar la idea de manera fácil de entender, evitar palabras confusas o frases enredadas para que el mensaje sea directo y comprensible. Un ejemplo claro es: el maestro explicó la lección con paciencia. Se entiende quién, qué hizo y cómo. También está la precisión, que consiste en usar palabras exactas y necesarias sin repeticiones ni información innecesaria. La oración debe comunicar justo lo que se quiere decir. Ejemplo: la niña pintó un paisaje con acuarelas. Se sabe exactamente quién, qué y cómo lo hizo. También está la coherencia. Las ideas dentro de la oración deben tener relación lógica entre sí. Todo debe estar conectado de forma ordenada para que tenga sentido. Un ejemplo coherente es: Juan salió temprano para llegar a tiempo al trabajo. La relación entre las acciones tiene sentido. También está la concordancia. Significa que las palabras de la oración deben concordar correctamente en género, número, persona. Por ejemplo, si el sujeto está en plural, el verbo también debe estarlo. Un ejemplo de eso es: las flores son hermosas. El sujeto está en plural, tanto como el verbo y el adjetivo. También está la unidad. La oración debe expresar una sola idea completa. No se deben mezclar ideas diferentes en una misma oración. Un ejemplo con unidad es: Pedro lee un libro de historia. Una sola acción y un solo sujeto. Por último está la corrección. Se refiere al uso adecuado de las reglas del idioma, ya sea la ortografía, gramática y la puntuación. Una oración correcta de una buena presentación del mensaje. Ejemplo: mañana estudiaré para el examen de matemáticas. Está bien escrita y cumple las normas del idioma. Para concluir, estas cualidades no solo mejoran la estructura y el sentido de lo que se dice o escribe, sino que también refleja un buen uso del idioma y facilita la interacción entre las personas. En resumen, aplicar estas cualidades permite expresar ideas de manera ordenada, lógica y correcta, asegurando que el mensaje llegue de forma exacta y sin confusiones. Muy buenas tardes, mi nombre es Mirkeya Félix Alcántara y en esta tarde le voy a estar hablando de los elementos de una oración. Los elementos de una oración es quien realiza una acción o de quien se dice algo. Por ejemplo, el perro ladra. Predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, la acción o estado del sujeto. Ejemplo: el perro ladra. Ladra es el predicado verbal porque tiene verbo. Dentro del sujeto núcleo del sujeto es la palabra principal generalmente un sustantivo o pronombre. Ejemplo: el niño pequeño juega. El y pequeño son los modificadores. Dentro del predicado núcleo
núcleo del predicado, el verbo principal es María canta. Complemento o modificadores del verbo completo, directo, recibe la acción. Por ejemplo, Juan lee un libro. Complemento indirecto. Indica a quién o para quién. Ejemplo, Juan dio un libro a su madre. Hasta aquí ha sido mi parte. Si me ven que me estoy moviendo mucho, es que hay mucho mosquito y no me dejan tranquila. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mileni Paredes, soy integrante del grupo número 5 y hoy le estaré hablando acerca de los tipos de oraciones. Los tipos de oraciones son la distinta forma de expresarnos según la intención del hablante, es decir, utilizamos una forma cuando queremos informar, otra cuando queremos preguntar, ordenar, desear, mostrar dudas o emociones. En palabras simples, utilizamos diferentes tipos de oraciones porque no siempre queremos decir lo mismo. Otras veces informamos, deseamos, dudamos, expresamos dudas o emociones. Es importante recordar que el lenguaje no solo se utiliza para informar, sino que también se utiliza para interactuar con los demás. Gracias a las oraciones podemos comunicarnos de manera clara y adecuada en diferentes situaciones de la vida cotidiana, ya sea en la escuela, en la universidad, en los hospitales o en cualquier lugar que nos encontremos. Por eso los tipos de oraciones son importantes porque nos ayuda a organizar mejor nuestra idea y a darle un tono adecuado a nuestra palabra. A continuación le estaré mencionando algunos tipos de oraciones según la intención del hablante. Enunciativas es la que está afirmando o negando algo. Ejemplo, hoy es lunes. Está la interrogativa que se usa para preguntar. Ejemplo, ¿vendrás mañana? Exclamativas expresa sorpresas, emociones o sentimientos. Ejemplo, qué bonito día. Está la imperativas, expresa una orden, ruegos o mandato. Ejemplo, cierra la puerta por favor. Dubitativa, expresa duda o inseguridad. Ejemplo, tal vez no venga hoy. Otativas o desiderativas, que es la que expresa un deseo o anhelo. Ejemplo, ojalá apruebe el examen. Gracias. Hasta aquí fue mi participación. Saludos, mi nombre es Edwin Molina, soy del grupo número 5 y hoy les voy a estar hablando sobre las estructuras oracionales, es decir, las distintas formas en las que se organizan las palabras dentro de una oración para expresar una idea con sentido completo. ¿Qué es una estructura oracional? Una estructura oracional es la forma en la que se ordenan los elementos de una oración: sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, el perro ladra. El perro es el sujeto porque realiza la acción y ladra es el predicado porque dice lo que hace el sujeto. Los tipos de estructuras oracionales. La oración simple, que es la que tiene un solo verbo, por ende indica que tiene una sola idea. Ejemplo, la oración que usamos antes, el perro ladra. Aquí solo hay una acción que sería ladra. La oración compuesta. Esta tiene dos o más verbos, o sea, varias ideas unidas. Ejemplo, el perro ladra y el gato duerme. Aquí hay dos acciones que serían ladra y duerme. Que estas están unidas por el conector y. La oración coordinada. Se unen dos oraciones independientes con un conector como y, o, pero. Estudio y trabajo. Ese es un breve ejemplo, pero tiene dos oraciones que tienen sentido por sí solas, pero se unen para expresar más. La oración subordinada. Una oración depende de otra para tener sentido. Por ejemplo, iré al cine si termino la tarea. La primera parte, iré al cine, depende de la condición si termino la tarea. Eso fue todo de mi parte. Lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Kenneth Policarpe y hoy les voy a hablar sobre mi exposición. Soy del grupo 5 y mi exposición es sobre la estructura simple de una oración.
La estructura simple de una oración es la forma más básica de expresión en el lenguaje escrito o oral y se caracteriza por presentar una única y completa a través de un solo sujeto y un solo predicado. Esta estructura permite que la oración comunique claramente que realiza la acción y que la acción realiza o que se caracteriza posee el sujeto sin necesidad de combinar múltiples ideas o acciones. En términos gramaticales, el sujeto es el elemento de la oración sobre el cual recae la acción o del que se dice que puede ser explícito. Ejemplo, Juan estudia o Tácito estudia, cuando el contexto permite inferirlo. El predicado, por su parte, es la parte de la oración que indica la acción, estado o situación que afecta el sujeto y siempre contiene el verbo conjugado. Saludos, mi nombre es Madeline Ortiz. En el día de hoy les estaré compartiendo mi parte de nuestro tema las oraciones. Mi parte es estructura compleja. Será un placer poder compartirles esas informaciones. Antes de iniciar, iniciamos con unas preguntitas un poquito dinámicas. ¿Qué es la estructura compleja? Apenas domino la estructura simple. ¿Y es la estructura compleja tan compleja como su nombre lo indica? No te preocupes, solo déjame guiarte. Iniciamos con su definición. ¿Qué son las estructuras complejas? Las estructuras complejas son formadas por oraciones, unidas por una oración principal y una oración subordinada. Una vez mencionamos la oración principal y la subordinada, utilizamos cláusulas. Esas cláusulas son cláusula dependiente y cláusula independiente. La cláusula independiente son las oraciones principales y la cláusula dependiente son las subordinadas que dependen de la principal. Tenemos un excelente ejemplo. No salí de mi casa porque estaba lloviendo. ¿Por qué no salí de mi casa? Porque estaba lloviendo. Es importante saber que para nosotros utilizar las estructuras complejas son unidas a través de conectores o nexos. En este caso es por qué. Tenemos más ejemplos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mientras, entonces, sí, aunque, entre otros. Aquí tenemos como principal no salí de casa, subordinada porque estaba lloviendo. Imaginemos quitarle el nexo. No salí de casa, estaba lloviendo. Ninguna de las dos tiene sentido. Pero bueno, sí, no salí de casa. Sí es completa. Pero ¿estaba lloviendo? No. Ejemplo número 2. Es un poquito distinto. El niño que corre en el parque es mi primo. Aquí está describiendo el sustantivo, el niño. Pero, ¿qué función cumple el niño en esta oración? Es mi primo. Sustantivo, el niño es mi primo. Que corre en el parque es la subordinada. Tenemos nuestro nexo, que es quien une a esta oración. Hablamos de tipos de oraciones complejas. Subordinadas. Son las subordinadas que cumplen su función describiendo al sustantivo. Ejemplo, quiero que vengas conmigo. Quiero, como yo puse aquí en mi material de apoyo, es el objeto directo del verbo quiero, que en infinitivo es querer. Y aquí tenemos como subordinada que vengas conmigo, una vez más acompañada por el nexo que. Hablamos de características principales de las estructuras complejas. Están estructuradas por dos o más verbos conjugados. Si viste una oración con un solo verbo, esta es considerada como una oración simple. Es una oración simple. Segundo, están construidas por nexos o conectores, como había mencionado los ejemplos anteriormente.
Y tercera, una oración subordinada sola no tiene sentido. Si digo, porque canto, ¿entiendes? Estoy aquí porque canto. Parece porque canto, necesito la principal para darle sentido a esa oración que quiero expresar. Como la definición, oración con más de una proposición principal más subordinada. Hablamos de los nexos. Palabras que unen las proposiciones, como mencioné anteriormente, tipos son sustantivas, adjetivas y adverbiales. El ejemplo de la sustantiva, que vengas conmigo, quiero que vengas conmigo. Adjetiva, la mascota que compré es interesante. Aquí está describiendo la adjetiva que compré. Y una vez que culminamos, disculpa, es la adverbial. Cuando esté muy lluvioso, no salga. Una vez escuchamos esto, es una advertencia, pero la idea principal aquí es que se destaque un modo, una causa. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Valentín Fuso Arias y soy miembro del grupo número 5 y le estaré hablando sobre las oraciones unimembres y bimembres. Pues bien, entonces le estaré hablando primero sobre las oraciones unimembres, que son las que se conocen, que están compuestas por un solo miembro, ya sea predicado, sujeto o predicado. También aclaramos que este término de oración unimembre no se relaciona con la calidad de palabras que forman las oraciones, sino que está representada por el miembro sujeto o predicado. Las oraciones unimembres también se pueden clasificar por simple o compuestas. Un ejemplo de esta sería simple. Corran, fuego, también son oraciones que estarían dando aclaraciones sobre enunciados, por ejemplo, salgan o corran, o sea, son oraciones que vienen acompañadas solo de una sola palabra en la oración. Esas, como le había estado diciendo, están compuestas por una sola palabra. Otro ejemplo también que le podría dar sería auxilio. También están las compuestas, que estas están formadas por dos o más palabras. Un ejemplo de eso sería zona militar, entre otros. También las oraciones unimembres pueden considerarse desde un punto de vista como sujeto o hora como predicado. También está su valor contextual, que la constituye, y se pueden considerar también sustantivos, tendrán su valor en el sujeto, o en razón serían también sustantivos en el núcleo del sujeto, si es un verbo, o ya sea que se clasifiquen como un predicado en razón de que el verbo es el núcleo del predicado. Las oraciones unimembres también estudian tomando en cuenta el contenido expresivo, pues después del punto de vista gramatical son consideradas como simples frases. En ocasiones se representan unimembres como cuerpos sobre sin miembros oracionales. Ejemplo, hay, o, etc. En estos casos se denominan y valoran como interjecciones. Ahora le estaré hablando sobre también las oraciones bimembres. Se consideran toda oración que representan dos miembros oracionales, ya sea como sujeto o predicado. Las oraciones bimembres podrían ser simples o compuestas, dependiendo de la cantidad de oraciones, de acciones o verbos que presenten. Serán oraciones simples las que poseen un verbo conjugado
mientras que si poseen más de un verbo en forma personal, serán compuestas. Las oraciones compuestas serían coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Las oraciones compuestas coordinativas están unidas por conjunciones. Su nombre va a depender de la conjugación que se utilice. Ejemplo, ella canta y baila. Esas son las compuestas copulativas. También están voy, pero se le desea, compuestas adversativas. También están las que serían las oraciones llegaron tarde pero no tienen carro. Esas serían las compuestas casual, etc. Las oraciones yuxtapuestas. En el término de yuxtapuesta significa recostado de, o sea que las yuxtapuestas se consideran oraciones que están recostadas de otra o del mismo agregadas a otras. Desde luego que su forma de comportarse, las yuxtapuestas se notan en el uso de los signos de puntuación, siendo en el más usado la coma. Ejemplo, ella canta, baila y se divierte. Coma, se divierte. También están las oraciones subordinadas. Estas presentan una idea dependiente de otra. Esto significa que existe una oración cuyo contenido carece de sentido. Por lo tanto, necesita el soporte de una oración principal subordinante, que es la que completa el sentido que requiere dicha expresión. Las oraciones subordinadas se nombran como preposiciones. Las preposiciones son consideradas oraciones por la forma, pero no por el sentido, ya que carecen de él. Las preposiciones pueden ser adjetivas o adverbiales y sustantivas. Las preposiciones adjetivas, un ejemplo de esto sería: el hombre que hirieron murió. Esto viene siendo una oración adjetiva. Otro ejemplo sería: el anillo que se perdió apareció. De preposición adverbial serían, un ejemplo de eso sería: ella está como la dejaste. Esas serían preposiciones adverbiales, pero de modo. También está: ellos tienen cuanto quieres. Eso viene siendo preposiciones adverbiales de cantidad. También está: Luis te espera donde le indicaste. Eso vienen siendo preposiciones adverbiales de lugar. Las preposiciones adjetivas vienen siendo equivalentes a un sustantivo y se conocen porque siempre están encabezadas por un que, el cual llamado, anunciado o simplemente que sustantivo. Las preposiciones sustantivas funcionan como sujeto compuesto determinativo, compuesto directo, indirecto, circunstancial, etc. Ejemplo de eso sería: lo que estudien pasarán del curso. Esto viene siendo estos. También están: quiero que estudies mucho. Ese viene siendo circunstancial, entre otros. También están las preposiciones. Vienen siendo ante, bajo, cabe, contra, desde, en, entre, sobre, para, por, según, tras, sin, hacia y hasta. Tradicionalmente se le ha señalado que son 19 preposiciones, pero hacemos la aclaración de que hoy en día son 21, en razón de que la Academia oficializó a pro y pos como preposiciones y señala además lo siguiente:
Pro indica a favor. De ejemplo, rifa, pro, ciegos. Y post nos lleva al latín post, que significa desde. De ejemplo, la posguerra, entre otros. Y también la Real Academia define las preposiciones como partículas que poseen valor por sí mismas, sino que tienen función relacionantes, o sea que se relacionan al sustantivo y a los verbos con sus complementos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan aprendido bastante todo lo que había explicado. Nos vemos. Bye.